con los temas, repasen siempre, ¿no? Miren todos los días fármacos, 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 porque sé que son muchos temas y muchos fármacos que aprendense muchos nombres, entonces tienen que verlo siempre. Ya. Empezamos sin más que decir sobre el tema del sistema respiratorio y el sistema digestivo, ¿ya? Este tema son preguntas muy puntuales, siempre preguntan más o menos lo mismo en el banco, así que creo que nos va a hacer más fácil. Bueno, otros temas. A ver, vamos a ver en cuánto nos demoramos. Entonces, chicos, vamos a ver primero el tema del fármacos del sistema respiratorio y más que nada vamos a ver estas enfermedades inflamatorias de las vías aéreas. Vamos a ver dos enfermedades, asma y EPOC, ya cómo se trata del asma y el EPOC y qué fármacos necesitamos utilizar para estas enfermedades según la fisiopatología que nos da. Entonces, el asma, ¿no? Es un proceso inflamatorio, ¿no? Es como que una alergia. ¿Cómo se genera? Por alergenos, ¿no? Estos alergenos se unen a los receptores de los mastocitos, de los eosinófilos, ¿no? Que son células del sistema inmune que están implicados, ¿no? En la fisiopatología del asma. Estos van a generar, ¿no? Factores inflamatorios como citocinas, histaminas, leucotrienos, ¿no? Sustancias proinflamatorias, ¿no? Que genera inflamación en las vías aéreas, ¿no? ¿Qué va a generar esta inflamación en las vías aéreas? Broncoconstricción. Ya todos estos van a hacer efecto en el músculo liso del tracto respiratorio y va a generar broncoconstricción. A ver, un ratito, me olvidé de pasarle el PPTs. Jejeje. De esta clase acá en el canal. Un ratito, ahorita lo paso. A ver, creo que lo tenía acá. Sí. Ujú. Sí, ya está subiéndose. Ya chicos, el PPT o bueno, el PDF está en el Teams, así que pueden abrirlo y pues hacer apuntes ahí ya. Entonces, bueno, genera broncoconstricción, ¿no? De los bronquios, ¿no? Constricción de los bronquios, van a disminuir, ¿no? El pase, va a disminuir el diámetro de los bronquios, entonces, ¿qué genera? Disminución, ¿no? Del pase de aire, por eso va a haber obstrucción de las vías aéreas, ¿no? De las vías respiratorias, y esa es la fisiopatología del asma. Aparte, ¿qué nos da? Como va a haber una inflamación, ¿no? Va a aumentar la fuga microvascular, va a haber exudación plasmática hacia la luz de los bronquios. Entonces, los pacientes asmáticos dentro de los bronquios van a tener exudación, no va a tener líquido, va a tener más mucosa. Entonces, eso va a llevar a que también disminuya más la vía aérea. Y es por eso, ¿no? Que los pacientes con asma siempre van a tener como un quejido, ¿no? No van a poder respirar correctamente, van a estar así. Entonces, lo que queremos hacer, bueno, acá tenemos un ejemplo, ¿no? De un bronquiolo, de un paciente asmático, ¿no? Con las paredes engrosadas, el músculo contraído fuertemente y con exudado en la luz del bronquio. ¿Qué más? A comparación, ¿no? De un bronquiolo normal, pues, que no tiene nada, ¿no? Que está normal. En el paciente asmático, pues, sobre todo, ¿no? En las fases agudas, ¿no? Del asma, lo tienen de esta forma. Entonces, ¿qué queremos hacer con estos bronquiolos? Queremos dilatarlo, ¿no? Queremos que no se contraiga, entonces vamos a darle broncodilatadores, ¿no? Para que se abran las vías aéreas y el aire pase con más facilidad. ¿Qué vamos a hacer? Como es un proceso inflamatorio, habíamos dicho, vamos a suprimir ese proceso inflamatorio. ¿Con qué? Con corticosteroides. Ya en este caso vamos a usar corticosteroides. ¿Qué enfermedad vamos a ver más en esta clase? EPOC, ¿no? Enfermedad pulmonares obstructivas crónicas. Dentro de eso vamos a mencionar dos, bronquitis crónica y enfisema, ¿no? Acá la fisiopatología cambia un poco, ¿no? Las células del sistema inmune que están implicadas en estas patologías van a ser los neutrófilos, no macrófagos, linfocitos T citotóxicos, células de TH helper 17, ¿no? Etcétera. Entonces, estos procesos, ¿no? De EPOC ya van a ser más patologías degenerativas, ¿no? Ya una vez que se progresa la inflamación, ¿no? Ya no se va a recuperar el tejido, ¿no? Van a quedarse em, como cicatrices los bronquios, ¿no? La pared de los bronquios. Entonces, cada vez más va progresando la enfermedad. Son enfermedades progresivas, a diferencia del asma, ¿no? Que se puede revertir un poco esta enfermedad con los tratamientos. No se cura, no se trata, pero estos bronquitis crónica, enfisema, pues ya no hay cura, ¿no? Solo se puede como que aliviar un poco los síntomas, ¿no? Con los fármacos que vamos a ver hoy.
¿Qué más, qué más, qué más? ¿No? Pueden ver que la bronquitis crónica, igual, ¿no? Los bronquios se van a cerrar, va a haber bastante exudado, ¿no? Por el proceso inflamatorio. El problema es que se cicatriza y entonces, pues, cada vez más va a ser más difícil de ampliar, ¿no? En la luz de los bronquios. El enfisema, por otro lado, no va a haber degeneración, ¿no? De las paredes de los alveolos, no pueden ver que se destruye las paredes de los alveolos, entonces no va a haber intercambio gaseoso, ¿no? Con la sangre, no va a haber intercambio de oxígeno en los alveolos, va a haber más bien atrapamiento de aire, ¿no? O sea, el aire puede entrar, pero ahí se quedan atrapados en estos huecos que quedan en los alveolos. Entonces, ese es el problema en estas patologías. En estas patologías también vamos a tratar de ampliar, ¿no? La luz de los bronquios, vamos a darles broncodilatadores para disminuir ese atrapamiento del aire. ¿Qué más? Se va a tratar de disminuir la inflamación que hay en este sitio también, pero como ya es un proceso crónico, pues los corticoides pues son un poquito más, como que hacen menos efecto, ¿no? A estas enfermedades a comparación del asma. En el asma sí, sí o sí se le va a dar corticoides. Entonces vamos a clasificar, ¿no? La clasificación de estos fármacos para estas enfermedades de asma o EPOC, pues lo clasificamos según lo que necesitamos hacer, ¿no? Primero, broncodilatadores. Dentro de los broncodilatadores tenemos los beta-2 agonistas, ¿no? Antagonistas muscarínicos y los de metilxantinas. ¿Qué más? Queremos suprimir la inflamación que tenemos en estas vías aéreas, entonces que damos antiinflamatorios, ¿no? Glucocorticoides. Por otro lado, ¿no? Ya fármacos más como que sofisticados, digamos, ¿no? Más específicos, ¿no? Anticuerpo monoclonal contra la inmunoglobulina E, ¿no? Que era una inmunoglobulina que está más implicado en los procesos alérgicos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Leucotrieno. Habíamos dicho que en el proceso inflamatorio que se ve sobre todo en el asma, pues se genera, ¿no? Estos leucotrienos que eran mediadores lipídicos, ¿no? De corto enlace, lo habíamos visto en la clase de parcial. Pues vamos a suprimir esto. Lo podemos suprimir de dos formas, antagonizando sus receptores y podemos inhibir también la enzima que genera estos leucotrienos, ¿no? Luego lo vamos a ver a profundidad. Entonces, recordando un poco sobre las clases parciales, siempre acuérdense del sistema simpático, el sistema de escape, de pelea, ¿no? Que queríamos acá, que nos dé más oxígeno el cuerpo. Entonces, tenemos que activar el sistema simpático y el sistema simpático nos relajaba los bronquios para poder ingerir más oxígeno, para poder inhalar más oxígeno, digo. Por otro lado, el sistema parasimpático, pues nos contraía los bronquios, ¿no? Era un sistema de descanso, de digestión, no necesitábamos tanto oxígeno, entonces pues se contrae los bronquios. Entonces, ¿qué queremos hacer con los fármacos? Queremos dar fármacos que exacerben más el sistema simpático, ¿no? Para que relaje más los bronquios. Y por otro lado, queremos que inhiban el sistema parasimpático para inhibir esta contracción de los bronquios, ¿no? Que le vamos a dar beta-2 agonistas, o sea, fármacos que exacerban el sistema simpático en el receptor beta-2 adrenérgico que estaba en los bronquios, ¿no? Albuterol, terbutalina, luego lo vamos a ver. Y acá el antagonista muscarínico, ¿no? Va a antagonizar el receptor M3 de los bronquios también, el más fármaco más preguntado, ¿no? Pregunta de examen, pregunta de banco, siempre van a preguntarlo, bromuro de hipratropio. Entonces vamos a ver uno por uno los fármacos y antes de eso vamos a mencionarnos las ventajas que nos da estos espaciadores o bueno, también llamados inhaladores, ¿no? Que son, le llaman espaciadores también porque todo el fármaco, ¿no? El líquido que está dentro de esta maquinita pues se espacia, ¿no? O sea, se genera como un spray en las vías aéreas directamente, ¿no? Y lo bueno de estos espaciadores también que em, hacen gotículas, ¿no? Aerosoles muy chiquitas, ¿no? De 2 a 5 micrómetros, justamente para que ingresen a las vías aéreas. O sea, si es más grande, puede que lo ingiera, si es más grande, puede que no llegue hasta los bronquios, pero han hecho espaciadores justamente que hagan gotículas de 2 a 5 micrómetros, ¿no? Bien chiquito de diámetro, para que ingrese a las vías aéreas. Entonces, las ventajas, ¿no? Es pregunta de examen, la diferencia en ingerir un fármaco, ¿no? Por vía oral y que vaya directamente a las vías aéreas. Si es que damos, ¿no? Un fármaco, ¿no? Broncodilatador, por ejemplo, por vía oral, o sea, con tabletas, ¿no? Con pastillas, pues tendría que ingerirse, ¿no? Tendría que ir por el tracto gastrointestinal, absorberse, ¿no? En el intestino, luego pasar
por el hígado, ¿no? Donde se va a metabolizar. Una parte de esta pasar por el metabolismo de primer paso enterohepático. Luego recién se va a la circulación sistémica y luego de irse a la circulación sistémica se tendría que ir al pulmón, o sea, se tardaría mucho más, ¿no? A diferencia de cuando se le da por vía inhalatoria, pues directamente se iría a los pulmones, a los bronquios y haría el efecto, ¿no? De dilatar a los bronquios, ¿no? Sería mucho más rápido. ¿Qué más? Si es que se le da por vía oral, pues siempre va a ir a la circulación sistémica, ¿no? Aunque sea mínima dosis. Entonces, los efectos pueden aparecer efectos secundarios. En cambio, si los das por vía inhalatoria directamente, a pocas dosis, ¿no? Porque es suficiente una poquísima dosis, esa poca dosis puedes ingerirlo, ¿no? Puedes ingerirlo por equivocación, ¿no? Se va por el esófago en lugar de la tráquea, pero como es tan poquito la dosis que les das en estos inhaladores que va a haber mínima efecto adverso, ¿no? Mínimo efecto adverso. Y por eso es que se han hecho estudios, ¿no? Comparando cuando se le da por vía oral, ¿no? Con tabletas, el salbutamol y cuando se le da por vía inhalatoria. Y han descubierto que 2 miligramos, ¿no? Que es relativamente bastante cantidad de salbutamol, ¿no? Un fármaco beta 2 agonista. Si se le da por vía oral 2 miligramos de salbutamol, se equivale a 200 microgramos de salbutamol por vía oral, que es sumamente mínimo, ¿no? A comparación de los 2 miligramos. O sea, que con muy bajas concentraciones de fármaco hace efecto si es que le dan por estos inhaladores, ya por vía inhalatoria. Entonces, estos 200 microgramos, pues, aunque lo deglutas un poquito, ¿no? Parte de ese fármaco, pues no te va a aparecer casi nada de efectos adversos. Y pues acá tenemos el resumen, ¿no? Una pregunta. Dime. Sí, disculpa. Con respecto a esa frase que dice 2 miligramos de salbutamol por vía oral son equivalentes a 200 microgramos, o picogramos creo que dice, ¿significa que es más potente administrarlo por la vía mediante el espaciador que por la vía oral? Claro. Claro, porque si lo ingirieras, como ya lo he mencionado, ¿no? O sea, tendría que pasar por todo el tracto gastrointestinal, ¿no? Pasar por el metabolismo de primer paso, que es tipo, acá se va a disminuir, ¿no? Un poco los fármacos activos y luego recién tendría que ir a la circulación sistémica, donde se pierde también un poco de fármaco. Entonces, uno que se va a tardar mucho y otro que va a disminuir, ¿no? El fármaco disponible para las vías aéreas. Entonces, sí, han hecho un estudio de que 200 microgramos era suficiente si es que se da por vía inhalatoria. Pero 200 microgramos obviamente no va a ser suficiente si lo ingieres, ¿no? Por vía oral. Ya. Entonces, en resumen, ¿no? Tenemos acá la principal ventaja de la inhalación es el suministro de medicamentos a las vías respiratorias en dosis que son efectivas con mucho menos riesgo de efectos secundarios sistémicos. O sea, en lugar de ingerir 2 miligramos, obviamente es más efectivo dar pocas dosis de estos fármacos, ya que esos fármacos también pueden generar, ¿no? Efectos adversos como hipotensión, ¿no? Ya que es beta 2 agonista, o sea, te podría dilatar los vasos sanguíneos, no generar hipotensión, etcétera, ¿no? Muchos efectos secundarios. Pero tú, obviamente, con toda confianza, ¿no? Al paciente le vas a decir que no va a tener tantos efectos adversos, o casi nada, ¿no? A casi nadie le va a dar efectos adversos porque la dosis que les das en estos inhaladores, pues va a ser muy poco como para que haga efecto sistémico, ¿verdad? Ya. ¿Qué más? Inicio de acción mucho más rápida, ¿no? Ya hemos visto, ¿no? Es mucho más rápido que llegue directamente a las vías inhalatorias que se vaya a ingerir, que se absorba y luego pasa a la vía de circulación sistémica. Entonces, hace un inicio mucho más rápido y con dosis efectivas mínimas. Empezamos con los broncodilatadores, ¿no? Empezamos el primer grupo de broncodilatadores. Acá vamos a hablar sobre los beta-2 agonistas. Estos beta-2 agonistas están acoplados, ¿no? A proteína, al receptor, ¿no? Metabotrópico, lo hemos visto en la clase de parcial, no está acoplado a una proteína GS donde activa la adenosiclasa. La adenosiclasa va a aumentar el AMP cíclico acá, intracelular. Eso hace que aumente, ¿no? La cantidad de proteínquinas, donde va a fosforilar, ¿no? Muchas acciones. En sí, en resumen, ¿no? Hace todos estos cambios, ¿no? Dentro de la célula que van a disminuir
la cantidad de calcio intracelular. Ya, olvídense de todo esto y pónganlo acá como que un resumen diciendo, disminuye el calcio intracelular. Suficiente con eso, que se queden con eso. Entonces, si no hay calcio intracelular, ¿qué se hace en los bronquios? Se relaja, ¿no? Los músculos lisos, entonces ya no va a haber contracción, va a relajarse los músculos lisos de los bronquios y se va a dilatar, ¿ya? Apunten eso. ¿Qué es lo que se tienen que aprender acá? La diferencia, ¿no? Los nombres de cada uno de estos grupos, de estos cuadros. Acción corta, fármacos de acción corta y fármacos de acción larga. Siempre has preguntado en los exámenes de este tema. Ya, beta 2 agonistas de corta acción, ¿no? Salbutamol o también llamado albuterol, ¿no? Son los mismos, terbutalina y fenoterol, ¿no? Hace una acción de 3 a 4 horas, se usa más esto en unas crisis asmáticas, ¿no? Cuando el paciente está ahí presentando una dificultad respiratoria que no puede respirar, pues se le da a estos fármacos. Estos de acción prolongada, no, pues va a durar más, ¿no? 12 horas hasta 24 horas, se le da una, dos veces máximo al día, ¿no? Porque dura bastante. Salmeterol y formoterol, ¿ya? Acuérdense de los nombres, por favor, chicos. Entonces, ¿para qué se usa? Para tratamiento de asma, ¿no? Ya a largo tiempo, ¿no? Un tratamiento en base que todo el tiempo se le va a dar al paciente, no solo en crisis, y para controlar, ¿no? El asma y para tratamiento de EPOC. ¿Cómo se le administra a estos broncodilatadores beta 2 agonistas a los pacientes? Siempre combinándolo con corticoesteroides, ¿no? Un ejemplo acá, estamos dándoles salmeterol junto con fluticasona, ¿no? En el espaciador, o sea, bueno, en el inhalador. ¿Por qué es bueno, no? Darle junto, porque van a ser acciones sinérgicas complementarias, ¿ya? Vamos a explicarlo esto luego, más profundamente cuando hablemos de glucocorticoides, pero acuérdense de eso, que ellos dos van a generar acciones sinérgicas. Y acuérdense que se usa los LABAs, ya los LABAs, también es preguntado, tipo, no usan los SABAs junto con los corticosteroides, van a usar los de acción prolongada, ¿no? Long Action Beta Agonistas, ¿ya? Para que se use para asma, tratamiento de asma persistente y EPOC. ¿Ok, chicos? Así que acuérdense de los nombres, repítanse siempre los nombres. Si hay más, ¿no? Si hay en la teoría les ponen más nombres, acuérdense de todos los nombres y acuérdense cuáles son los de acción corta y cuáles son los de acción prolongada. Último que hablo. Segundo, broncodilatadores. En este caso vamos a hablar de la metilsantinas. Acá vamos a usar la teofilina, ¿ya? Teofilina. No es Pregunta, el... disculpa. Dime. Y en la parte donde mencionaste el de acción prolongada, decía tratamiento para el EPOC mayor a 24 horas. ¿Significa que el EPOC, o sea, que la duración de estos de acción prolongada dura 24 horas o que es cuando el EPOC es mayor a 24 horas? No, sí, para tratamiento de EPOC generalmente se trata de usar fármacos de acción prolongada que duran más de 24 horas. Fármacos que duran más de 24 horas. Gracias. Excelente. Ya. Entonces seguimos. Ya. Las teofilinas, ¿no? No se usa como tratamiento de primera elección. Acuérdense siempre la primera elección van a ser los beta 2 agonistas, ¿ya? Traten de acordarse de eso para siempre, para toda su vida, porque siempre lo van a ver en los hospitales, ¿no? Y hay muchos pacientes asmáticos, entonces lo van a ver bastante. Beta 2 agonistas, pero como tratamiento complementario y como este es un fármaco relativamente barato, hay ciertos países que todavía lo siguen usando, ¿no? No sé si en Perú todavía, no lo he escuchado nunca, pero pues todavía se usa, entonces se explica. Su mecanismo de acción de las metilsantinas, en este caso la teofilina, es inhibir la fosfodiesterasa, ¿ya? Principal mecanismo de acción, inhibir la fosfodiesterasa, ¿ya? Entonces, ¿qué era la fosfodiesterasa? Era una enzima que inhibía o degradaba el AMP cíclico y lo convertía en 5-AMP o, bueno, en las sustancias que lo producen, ¿no? En el desecho. Entonces, lo que queremos es que haya más AMP cíclico para que disminuya el calcio intracelular del músculo liso, ¿ok? Entonces, para aumentar el AMP cíclico, vamos a inhibir su enzima que lo degrada, ¿ok? Inhibe la enzima que lo degrada, que es la fosfodiesterasa. ¿Qué más hace estos fármacos? Esta teofilina, pues genera un antagonismo de los receptores de adenosina
que es una sustancia que sale, ¿no? Una inflamación en los bronquios. Entonces vamos a antagonizar la adenosina. Podemos liberar más interleucina 10, ¿no? Que es un tipo de citocina antiinflamatoria, ¿ya? Va a ser una acción contraria a la inflamación. A diferencia de la interleucina 1, la interleucina 6, que son citocinas inflamatorias, pues en este caso podemos aumentar la liberación de interleucina 10 cuando damos teofilina. Entonces, pues la teofilina en sí puede modular, ¿no? Muchas células del sistema inmune, disminuye las células del eosinófilo, ¿no? Que son los que actúan en el asma, mastocitos, disminuye los macrófagos, disminuye la fuga, ¿no? El exudado, dilata los bronquios. ¿Qué más? Pero ¿por qué no se usa mucho y por qué no se prefiere para la terapia, ¿no? Para el tratamiento de asma? Es porque la dosis terapéutica es mínima. O sea, la ventana terapéutica, ¿no? El índice terapéutico es muy mínimo. O sea, es muy poco seguro de este fármaco y muy difícil de controlar las dosis, las concentraciones de este fármaco en el humano. Entonces, solo tolera el paciente de 10 a 20 microgramos por mililitro. Ya, y si se pasa de esto, pues genera mareos, vómitos, convulsiones, arritmias, ¿no? Hasta efectos sistémicos, perdón, efectos en el sistema nervioso central nos da. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Obviamente al paciente no se les va a dar la teofilina, ¿no? Y se le manda a la casa. Siempre este tratamiento, si es que se usa, el paciente va a estar internado en el hospital. Entonces, ¿qué más vamos a ver acá? Los broncodilatadores que antagonizan al sistema parasimpático, ¿verdad? Al sistema parasimpático. ¿Cómo se llama esto? Este fármaco, bromuro de hipertropio, siempre es pregunta de examen, o sea, no sé, pero creo que en todos los exámenes que he visto está. Vamos a ver ya. Tengo que ordenar otra vez los exámenes y todo eso, revisar los exámenes pasados, pero en todos los he visto, sí. De varias formas lo preguntan, pero la respuesta es bromuro de hipertropio. Y este fármaco lo hemos visto en el parcial, porque es un antagonista competitivo de los receptores muscarínicos, ¿ya? En los bronquios también estaba inervado por el sistema nervioso parasimpático, por el nervio vago, ¿verdad? Y acá vamos a tener el receptor muscarínico tipo 3. Acordándonos del parcial, el receptor muscarínico 3 va a estar acoplado también a una proteína GQ. Y la proteína GQ lo que hacía era, ¿cómo se llama esto? Su amplificador era la fosfolipasa C, la enzima fosfolipasa C, que nos genera inositol trifosfato y que nos genera calcio, ¿no? Aumento de calcio intracelular y pues eso generaba contracción de los músculos lisos. Entonces lo que vamos a hacer con el bromuro de hipertropio es antagonizar a este receptor muscarínico 3. Este receptor también va a estar en la mucosa del epitelio, ¿no? Del respiratorio, entonces también van a inhibir las secreciones exudados, ¿no? Que puede generar estas glándulas que están en el epitelio. ¿Qué más, qué más, qué más? Y acá podemos comparar, ¿no? Los bronquios de un paciente normal que no tiene EPOC y un paciente con EPOC. Pueden ver que el tono vagal también va a estar acá normal, ¿no? O sea, está dilatado el bronquio con bastante espacio para que pase aire, a diferencia de un paciente con EPOC. El tono vagal está relativamente fuerte, el tono del nervio vago, ¿no? Que es parte del sistema parasimpático aumenta la constricción que tienen los pacientes con EPOC, ¿no? Pueden ver que el diámetro es casi nada, ¿no? No tiene casi nada de luz. Entonces, a este nivel nosotros vamos a atacar, vamos a disminuir, vamos a relajar a este nervio vago con antagonistas muscarínicos, ¿ya? Entonces, no se va a revertir completamente, ¿no? Porque habíamos dicho que en la enfermedad del EPOC ya son patologías que no se pueden revertir casi nada, la contracción que tienen, ¿no? La disminución de la vía aérea, pero pues un poquito, pues acá lo hemos tratado de abrir más con estos antagonistas muscarínicos. Entonces, para el uso clínico de estos bromuro de hipertropio es más usado para el EPOC más que para el asma, ¿ya? Para el asma también puede usarse, pero se usa más para pacientes con EPOC. Fármacos anticolinérgicos reducen el atrapamiento de aire y mejoran la tolerancia al esfuerzo en pacientes con EPOC, o sea que le ayudan, ¿no? En los síntomas cuando el paciente tiene que hacer ejercicio, cuando camina, etcétera, en estos pacientes. Entonces, luego ya terminamos con los broncodilatadores, ¿no? El grupo de los broncodilatadores. Entonces, vamos a hablar ahora de la inflamación que ocurre en esta patología, ¿no? Vamos a inhibir a esta inflamación. ¿Con quién? Con los corticosteroides, ¿no?
¿qué hacían los corticosteroides? Los corticosteroides eran fármacos, ¿no? Liposolubles, muy liposolubles, que pasaban muy fácilmente la barrera, ¿no? De la membrana plasmática. Tenían sus receptores en el citoplasma, se unían junto con esto, formaban, ¿no? Como un factor de transcripción en donde van a inhibir, en este caso, el factor perdón, en la transcripción genética, ¿no? Ya sabemos que para que se genere una proteína, en este caso, en esta célula del sistema inmune, quiere generarse, ¿no? Citocinas, quimiosinas, enzimas inflamatorias, etcétera, ¿no? Queremos generar estas proteínas, pero ¿cómo se generan estas proteínas? Con la expresión genética, ¿no? Tiene que haber transcripción, luego traducción, ¿no? ¿Y cómo se hace la transcripción? Se tiene que empezar desenvolviendo, ¿no? El ADN, esta cadena de ADN que estaba enrollado en las histonas. ¿Cómo se desenvuelve este ADN? Con acetilación, ¿ya? La acetilación hace que el ADN se desenvuelva de las histonas y haya espacio para poder transcribir y traducir esta inflamación y generar las proteínas inflamatorias. Lo que hace estos corticosteroides es inhibir la acetilación, ¿ok? Inhibe que se desenrolle, entonces va a quedarse enrollado el ADN en la histona, entonces no va a haber la expresión genética, ya va a haber represión genética, ¿ok? ¿Se entendió? O sea, vamos a inhibir la expresión genética, en este caso, de todas estas proteínas proinflamatorias, ¿ok? Entonces, a este nivel del núcleo, inhibiendo la transcripción genética, pues vamos a inhibir la inflamación en las vías inhalatorias. Y acá tenemos unos cuantos ejemplos, ¿no? De los corticosteroides que se usa para el asma. Más usado el budesonida, ¿no? La fluticasona que ya hemos visto, que son los más usados. Entonces ya habíamos visto en la clase de parcial, los corticosteroides van a ser antiinflamatorios y inmunosupresores, ¿no? Te bajan todo las células del sistema inmune, ¿no? Disminuye la cantidad de eosinófilos, de linfocitos T, de citocinas, de mastocitos, de células dendríticas, todo. ¿Y por qué habíamos hablado de la sinergia que ocurre junto con los broncodilatadores? Es porque estos glucocorticoides a nivel de las vías respiratorias nos aumenta la cantidad de receptores beta 2 adrenérgicos. Ya es, por eso es que nos ayuda bastante, ¿no? Tipo, le damos corticosteroides, nos aumenta los receptores disponibles, ¿no? En la vía aérea de los beta 2 agonistas y tú le das un beta 2 agonista, ¿no? Un salbutamol y pues hace más acción, ¿no? Se complementan entre sí, por eso hay sinergismo entre ellos, ¿no? Muy importante, pregunta de examen. Entonces, ¿no? Como van a ser fármacos que deprimen el sistema inmune, pues puede haber enfermedades oportunistas, ¿no? No en todos los casos, en muy poco, ya habíamos visto que estos, cuando se da por vía inhalatoria, pues hay menos efectos secundarios, sistémicos sobre todo, pero locales podemos ver candidiasis orofaringia, por ejemplo, disfonía, los corticosteroides sistémicos, pues por vía inhalatoria, pues casi nada va a haber, pero ahí les dejo unos ejemplos de efectos adversos, que siempre en la descripción de un fármaco no lo van a encontrar. Si se asusta el paciente, ya saben qué decirle. ¿Qué me he Una escrito? pregunta, Dime. disculpa. Sí, ¿qué significaba, o sea, para qué servía la adenosina? Lo mencionaste en la parte de farmacodinamia. Dijiste que hacían antagonismo a los receptores de adenosina de los metilxantinas. Y quería Ah, saber qué significaba esto, o sea, cómo es que ayudaba a ya, los músculos esto lisos. sale, ¿no? Es un proceso inflamatorio, ¿no? Ayuda a la inflamación, la adenosina. Entonces nosotros con la teofilina generaba antagonismo de la adenosina. Entonces inhibía este efecto inflamatorio que genera la adenosina en el asma. Y en el caso de, había una palabra que decía que los antimuscarínicos como el bromuro de ipratropio mejoraban la tolerancia al esfuerzo en pacientes con COPD. ¿Qué significa eso? Ya, EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
Ah, pero Está en inglés, ¿no? Ah, ya. ya. Chévere. Entonces seguimos con los antiinflamatorios, ¿no? Ya pues, son fármacos que no son muy usados. Ya sabemos que los anticuerpos monoclonales son muy caros, ¿no? En principio, entonces no creo que lo veamos en el Perú, hasta ahora no lo he visto. El omalizumab, acuérdense que se une directamente a la inmunoglobulina e inhibe que se una junto con su receptor, que es este FcRI, ¿no? Reduciendo la actividad de la inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E era una inmunoglobulina que se encargaba más de activar a estos células del sistema inmune que tenía que ver, ¿no? Con la inflamación o con los procesos alérgicos, ¿no? Sobre todo en el asma mastocitos, macrófagos, linfocitos, entonces, o eosinófilos, ¿no? Entonces, si inhibimos la inmunoglobulina E, no se activa ninguno de estos células del sistema inmune, felices todos. Pero bueno, no es muy usado, pero pueden tenerlo ahí. Acuérdense del omalizumab nomás. Otro grupo de fármacos, los antileucotrienos, este sí, pueden preguntarle, ¿no? Puede usarse para asma atópica, que bueno, es un tipo de asma, X. Acuérdense, ¿no? De la vía del ácido araquidónico, ¿no? El ácido araquidónico, no es que les van a preguntar esto, ¿no? Solo es para que recuerden. Se dividía en dos vías, ¿no? Gracias a las enzimas que hacían acción en este ácido araquidónico, ¿no? La ciclooxigenasa lo metabolizaba, lo catabolizaba, ¿no? Al ácido araquidónico y generaba prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxano 2, etcétera. Por otro lado, la lipoxigenasa, que era otra enzima, hacía efecto en el ácido araquidónico y generaba leucotrienos, ¿no? Leucotrienos. Entonces, nosotros queremos inhibir a esos leucotrienos en dos lugares, ¿no? En dos como que niveles. Entonces, el ácido araquidónico es generado, ¿no? En estas células del mastocito de los sinófilos. Y lo que vamos a inhibir primero es esta lipooxigenasa. ¿Con qué? Con el sileutón, ¿ya? Este es el fármaco que inhibe a la enzima lipooxigenasa. Ok, ya, si no se pudo inhibir a este nivel y se generó los leucotrienos, vamos a antagonizar a los receptores que están en el órgano, en el músculo liso, en los eosinófilos, en la mucosa, ¿no? Vamos a inhibir a los receptores directamente, antagonizándolos ¿con quién? Con los antagonistas de leucotrienos. Tenemos acá Montelukast, Pranlukast, Zafirlukast, ¿ok? Todos los que terminan en Cas, acuérdense, son antagonistas de los receptores del leucotrienos. O sea, actúan en el receptor, son antagonistas competitivos. Indicaciones para asma episódica frecuente con marcado componente de asma al ejercicio. Pues se da en pacientes que no se puede administrar corticoides, ¿no? Etcétera. Más que indicaciones, acuérdense del mecanismo de acción y que hay dos tipos de fármacos, no dos grupos de fármacos que hacen acción en esta vía de los leucotrienos, ¿no? Para inhibir la generación de leucotrienos. Ya, X. Último grupo de fármacos, chicos, que lo vamos a mencionar, que es bastante preguntado también, bueno, siempre lo menciona en los exámenes pasados, son sobre los antitusígenos. Ya, acá me empató un título, pongan antitusígenos ahí. Sabemos que la tos, ¿no? Es un reflejo necesario para nosotros, ¿no? Para proteger nuestras vías aéreas. O sea, las vías aéreas es, tipo, no puede entrar algo sólido, ¿no? Algo, eh, una comida, si no puede entrar a las vías aéreas, no puede llegar a los alveolos porque nos puede generar peores problemas. Entonces, como una reacción, ¿no? De defensa, nosotros generamos la tos. ¿Con qué? Con el sistema, ¿no? Siempre involucrando a los nervios, ¿no? Sí, con mecanorreceptores, ¿no? Que están en el sistema respiratorio, pues captan, ¿no? Los cilios que hay algo extraño, hay un objeto extraño o que la flema está entrando ahí, pues, y va a haber una vía aferente que va a llevar esa información al donde, al centro tusígeno, ¿no? Donde está, que está en la protuberancia, ¿no? Del sistema nervioso central. Y ese centro de oxígeno va a mandar información por una vía eferente que lleva, irriga, ¿no? A los músculos intercostales, a los músculos del diafragma, ¿no? Que son músculos del sistema respiratorio, ¿no? De la respiración. Entonces, estos músculos se contraen fuertemente, aumenta la presión, ¿no? Torácica y hace expulsar este objeto extraño. Esta es la tos, ¿no? Pero, cuando la tos ya es demasiado, ¿no? Cuando uno está resfriado y molesta la tos, hace doler la garganta,
no le deja, o sea, hacer la vida normal, o cuando genera hemoptisis, ¿no? Cuando genera sangrado de las vías aéreas, pues se puede dar antitusígenos, ¿no? Acuérdense la diferencia entre hemoptisis y hematemesis, ¿no? Que muchos, pues hasta yo me confundí hace poco. Hemoptisis es sangrado de las vías aéreas y hematemesis es sangrado de las vías digestivas, ¿ya? De la vía digestiva. Entonces tenemos los que actúan en el centro, ¿no? Hacen una acción central, un antitusígeno de acción central y antitusígenos de acción periférica. El 2 y 3 ahí los dejo para que le pasen un ojo, no son muy usados. Los más preguntados van a ser estos, ¿no? Los de acción central. Se van a usar opioides débiles, codeína, dextrometorfano, noscapina, ¿no? Fármacos que hemos visto en la clase de los parciales, del parcial que hacen acción en el centro tusígeno, inhibiendo este centro tusígeno, inhibiéndolos. Entonces, pues tenemos esto. Los que actúan, ¿no? A nivel periférico tenemos a los anestésicos locales, como la benzocaína, la lidocaína. ¿Qué más? Antihistamínicos también pueden ser usados, ¿no? Como la difenidramina, anticolinérgico, en este caso promotor de hipertrofia, pues también funcionan como un antitusígeno. Pero acuérdense de eso, sí o sí, acuérdense de eso, resáltenlo, márquenlo, pongan pregunta de examen. Codeína y dextrometorfano, ¿ok? Y pues acá un poquito de resumen que les dejo sobre todos los grupos, ¿no? De fármacos que hemos visto. Acá, por ejemplo, no hemos hablado mucho, ¿no? Sobre los expectorantes, los mucolíticos, que pues también, ¿no? Es usado cuando hay demasiada síntoma, cuando tenemos demasiado flema, así pues, y tos, ¿no? Los mucolíticos, por ejemplo, la acetilcisteína, ¿no? Lo encontramos en las farmacias en forma de jarabe generalmente, pues esto van a ayudar, ¿no? A expectorar esta flema y se le da en pacientes que tienen tos con flema, ¿no? Una tos húmeda, tos con flema, ¿no? Y pues el dextrometorfano de la codeína, pues más se va a dar a pacientes que tienen tos seca. Lo mismo, ¿no? Expectorantes también para tratar de expectorar la flema que tiene uno. Guaifenicina. No son muy preguntados en los exámenes, pero bueno, ahí les dejo el resumen. Entonces, chicos, terminamos con el primer tema. Y empezamos con el tema del sistema digestivo. A ver, un ratito, ¿qué me dicen acá? Una pregunta. Dime, En los que modifican factores mucociliares, ¿cuál es la diferencia entre los que actúan sobre la rama aferente y los que actúan sobre la rama eferente? En ese grafiquito, no sé si lo podrías señalar. acá no perdón, acá no sale, ¿no? La rama aferente. Estos todos son ¿cómo se llama? Señales de la rama eferente. Sí, porque en el gráfico este no hay cómo llega la información. En sí debería haber, ¿no? Una flecha que llegue de acá, de la tráquea, o de las vías de los bronquios por acá, que vaya a la protuberancia, ¿no? Porque la información que está acá, ¿no? En la garganta, en la tráquea, ¿no? En esta parte, va a la protuberancia, ¿no? Va al centro tusino diciendo que hay un objeto extraño o que quiere entrar la flema más al fondo, ¿no? Genera una información que es la vía aferente, y esta vía, esto va a generar estímulos, ¿no? Dando información a la vía eferente, ¿no? Generando contracción de estos músculos. Entonces, el número 2, los anestésicos locales benzocaínas, pues van a inhibir, ¿no? A los nervios que tienen que ver con estas vías aferentes, ¿no? Del tracto respiratorio hacia la protuberancia. Y los que modifican el número 3 en la rama eferente, pues van a inhibir, ¿no? Los nervios, las conexiones nerviosas en estas flechitas de las vías eferentes. Ah, ya. Y una pregunta, en la caso de las vías aferentes, ¿inhiben los nervios en qué parte? ¿En la parte del bulbo o en la parte de los propios músculos? Eferente. Ajá, ¿en qué parte? O sea, ¿en dónde exactamente? O sea, porque hay la parte del bulbo y la parte de los músculos respiratorios. Ahí, la flechita tiene, ¿en qué parte actuarían? A ver, un momento. En sí me parece que actúa en este lugar de los ganglios, ¿no? Que están
en este lugar, ya que son receptores histaminérgicos, ¿no? Y estos más se encuentran acá, pues, ¿no? A la salida. Vía eferente sería... mm, sí, no es en el músculo, es en la salida, acá, en este lugar. Ujú. Ujú. Y la vía aferente actuaría en la misma tráquea, entonces. La vía Como eferente, sí, aferente. Ajá. aferente, sí. Ujú. Ah, ya. Ya. Entonces, eso sería con todos los fármacos, ¿no? De este sistema respiratorio. No son muchos, bueno, a comparación de los otros temas, ¿no? Que el cardio es como que un montón de fármacos. Entonces empezamos con los fármacos del sistema digestivo. Y acá en el sistema digestivo vamos a ver estos fármacos que tienen que ver con tres grupos de fármacos que vamos a ver hoy. Tratamiento para enfermedades relacionadas a la secreción gástrica, tratamiento para enfermedades relacionadas a la motilidad intestinal, ¿no? Y tratamiento por último para el estreñimiento. En sí creo que les voy a empezar hablando, uno, ¿no? De la secreción gástrica que tiene que ver todo con esas enfermedades que están acá, ¿no? El ERGE, que es el reflujo gastroesofágico, perdón, enfermedad de reflujo gastroesofágico, ¿no? Acuérdense que esta enfermedad, pues tenemos que inhibirlo, ¿no? El reflujo, ya que cuando el ácido pasa del estómago al esófago, pues empiezan a cambiar, ¿no? El epitelio que tenía el esófago, ¿no? Va a generar eh, metaplasia, luego eso puede generar cáncer. Entonces, siempre estas enfermedad de reflujo gastroesofágico se tenía que inhibir o, bueno, parar, ¿no? Tratarlo. Um, claro, acuérdense que el cambio, ¿no? que genera del epitelio de la enfermedad de reflujo gastroesofágico, cambia del epitelio estratificado plano, ¿no? que tiene el esófago, cambia a un epitelio del intestino, que es un epitelio cilíndrico, ¿no? Monoestratificado. Entonces, pues, con los fármacos que vamos a ver a continuación, ¿no? En el primer grupo, pues vamos a inhibir esta enfermedad de reflujo gastroesofágico. Tratamos, ¿no? La hemorragia digestiva alta, ¿no? Causada por úlceras pépticas, o sea, heridas en el estómago. Se trata del síndrome úlcero-péptico, tratamiento para el Helicobacter pylori, gastritis erosiva, dispepsia, úlceras por estrés, etcétera, ¿no? O sea, todos estos fármacos, todas esas enfermedades tienen que ver con aumento de la secreción gástrica, con el aumento de la secreción de ácido clorhídrico. Entonces, con los fármacos vamos a inhibir esta secreción excesiva del ácido clorhídrico y también otros fármacos van a generar protección, ¿no? a la mucosa gástrica, que luego lo vamos a ver. Y pues el 2 y 3 básicamente es para pacientes que no pueden defecar bien, ¿no? Que su motilidad intestinal pues ha disminuido bastante, disminuye bastante. Entonces, vamos a ver los tratamientos para eso. Primero, repasando un poco sobre la histología, la anatomía del estómago, siempre en fármaco, ¿no? Ya hemos visto, ya estamos varias semanas juntos aprendiendo acá farmacología, repasando farmacología y siempre han visto que es muy importante saber la base, ¿no? La base de otros cursos, ¿no? Anatomía, fisiología, fisiopatología, ¿qué más? Sí, ¿no? Otros, o bioquímica, ¿no? Química, ¿no? Era muy importante saber la base de eso, entonces siempre les voy a mencionar un poco de introducción en cada tema, ¿ya? Así que me tienen paciencia. Entonces, la secreción gástrica. ¿Por qué se va a dar? Por estas glándulas, ¿no? La mucosa gástrica está hecha de estas glándulas pequeñas que están abundando en esta pared de la mucosa del estómago. Entonces, 80% de las glándulas de la mucosa del estómago va a estar dado por esas glándulas fúndicas o glándulas oxínticas. Se llama fúndicas porque se encuentran mayor parte en el fondo gástrico y en el cuerpo gástrico, ¿no? De paso, repasando las partes del estómago, fondo, cuerpo, antro y píloro. Entonces, el 80% va a estar dado por estas glándulas que contienen estas células importantes que vamos a mencionarlo hoy en la clase. Células parietales, células de mucosa del cuello, células D y células principales. Ya acuérdense de estas rojitas sobre todo. Están en rojitas, rojitas claras. Las otras 20% va a estar dado por estas glándulas pilóricas que se van a encontrar en el antro y en el píloro, ¿no? Acá tenemos las importantes células G y acá también tenemos las células D.
Ok, vamos a repasar la función de cada una de estas células, que es muy importante a la hora de hablar de estos fármacos. ¿Qué nos hace? Las células parietales que se encuentran, ¿no?, en la glándula fúndica o la glándula oxíntica generan factores intrínsecos, generan ácido clorhídrico, ¿no? Su función es eso, generar factor intrínseco y ácido clorhídrico. Ah, ay, Dios, perdón. Ya. Entonces, este es, ¿no?, la célula que se encarga de generar mucho ácido clorhídrico para el estómago, para el jugo gástrico. El factor intrínseco también era un factor importante, ¿no?, a la hora de hablar de la absorción de ¿quién? De la vitamina B12, ¿verdad? Entonces, apunten eso también. O sea, no les va a venir en el examen, es para la vida, es para que sean doctores. Las células principales, ¿no? La función principal del estómago, que es digerir los alimentos, ¿no? Degradar los alimentos. Las células principales nos da este pepsinógeno, que es una enzima desactivada, ¿no?, de la pepsina, ¿no? El estado desactivado de la pepsina. La pepsina era una enzima que degradaba las proteínas que estaban dentro de los alimentos. Entonces, es una célula principal, ¿no?, del estómago. La célula principal que generaba pepsinógeno. ¿Qué más tenemos acá? La célula G genera la hormona gastrina, que era una hormona del estómago que pues hace efecto a la célula parietal, aumentando la secreción de ácido clorhídrico. Y acá tenemos la célula de la mucosa, las células epiteliales, ¿no? En toda la pared, donde genera moco, ¿no? Que el moco que recubre a todo este epitelio, ¿no?, del estómago. Eso es muy importante, es un factor muy importante porque este moco tiene características alcalinas, entonces va a proteger todo el epitelio del estómago para que no sea degradado por el ácido clorhídrico. ¿Ok? Entonces, repasando esto, vamos a ver cómo se controlan las secreciones gástricas. Tenemos acá a una imagen de la célula parietal, ¿ya? La célula parietal. La célula parietal, habíamos dicho, su función era secretar ácido clorhídrico. ¿Y cómo se secreta? Va a tener muchos estímulos. Pueden ver acá en el lado basolateral, donde está en el lado basal, ¿no? Va a tener muchos receptores. Receptor acá del sistema parasimpático, receptor muscarínico, el receptor de la somatostatina, del receptor histaminérgico, de la colecistoquinina, etcétera. Y todos estos receptores pues van a hacer un efecto en el adenilciclasa, en el calcio intracelular, generando activación de la bomba de protones. Hidrógeno, potasio, ATPase, ¿no? Esta bomba de protones es el que nos libera el protón o el hidrogenio, se une con el cloro, tiene el canal de cloro, ¿no? Que va a secretarse por otro estímulo X, y se van a unir estas dos sustancias y se va a generar ácido clorhídrico, ¿no?, que era una sustancia importante del jugo gástrico para la digestión. Ok, entonces eso era lo que quería recalcar en esta imagen. Luego vamos a ver las tres formas de controlar esta secreción o esta actividad de la bomba de protones. Habíamos visto que primera forma de controlar es por el sistema parasimpático, ¿no? La vía neuronal. La vía neuronal pues va a estar controlada por el sistema parasimpático, que activa al receptor muscarínico 3, ¿ok? El receptor muscarínico 3, gracias a la acetilcolina. Entonces, el receptor muscarínico 3 se activa. Habíamos visto ya que su amplificador va a ser la fosfolipasa C, donde se genera, ¿no?, inositol trifosfato, aumenta la cantidad de calcio intracelular y por acá va a activar a la bomba de protones, ¿ok? Entonces la bomba de protones va a generar el protón y por acá se genera el cloro y se genera el jugo gástrico. Primer estímulo o primera forma de controlarlo. Tenemos la vía hormonal también. La vía hormonal está dado por las células de las células G, ¿no? Habíamos visto las células G, están un poquito como que más la parte de abajo del estómago. Entonces, para que llegue la célula parietal que está más arribita del estómago, pues tiene que pasar por los vasos sanguíneos, ¿ok? La gastrina va a ser secretada, la hormona va a ser secretada, va a viajar por el vaso sanguíneo y esta va a hacer efecto en el receptor colecitoquinina tipo 2, ¿ok? Y ese va a ser otro efecto para expulsar, ¿no?, o para activar la bomba de protones y expulsar el protón, ¿ok? Más ácido clorhídrico. ¿Quién más? La célula enterocromafine. Este va a secretar histamina. La histamina también va a tener su propio receptor en la célula parietal, un receptor histaminérgico, que es un tipo de receptor metabotrópico, en donde va a activar a su proteína
estimuladora, ¿no? Y esto va a generar aumento del AMP cíclico intracelular, aumento de calcio y pues va a aumentar la cantidad de, o bueno, va a activar más a la bomba de protones, ¿ok? A la bomba de protones, en conclusión. Hay otro contrarregulador, ¿no? Las células contrarreguladoras que son las células D, ¿no? Genera somatostatina, otra hormona, en donde hace efecto en su receptor somatostatina y va a inhibir, por lo contrario, ¿no? La secreción del ácido clorhídrico. ¿Ok? Este va a ser la vía paracrina. Y eso serían las tres formas de controlar el jugo gástrico. Entonces, esta imagen que les había puesto es de un video de YouTube que estaba explicándolo bien bonito. Y pues parece complicado, pero no es tan complicado, así que lo vamos a repasar al toque. Nomás acá tenemos la presencia de una célula parietal, como pueden ver acá. En la célula parietal ya habíamos dicho que en su lado, ¿no? Acá, a ver, ya. Ay, no. Ya, la célula parietal, este es el estómago, ¿no? El estómago, tenemos acá la célula del estómago, toda la célula del estómago. La irrigación, ¿no? Que tiene la pared del estómago, está acá, que irriga la mucosa. Y en el lado donde está la pared, ¿no? Tenemos acá en las células, tenemos los receptores de colecistoquinina, el receptor muscarínico 3, el receptor histaminérgico, que pues se van a activar, ¿no? Por la histamina, por la acetilcolina y por la gastrina, ¿no? Por la gastrina. Estos se van a activar sus respectivos proteínas G, donde van a aumentar el calcio intracelular y lo va a activar la bomba de protones que está en este lado. Esta bomba de protones pues va a generar ácido clorhídrico, que es un factor importante para mantener el jugo gástrico, ¿no? Que tiene un pH muy bajo, 0.8, 1.8. Esto va a ayudar para activar al pepsinógeno, ¿no? Que era la forma desactivada de la pepsina, la enzima que degradaba las proteínas que ingeríamos en los alimentos, ¿no? Las proteínas. Se degrada y se convierte en aminoácidos después y eso lo vamos a absorber nosotros, ¿no? Ayudar a la digestión. ¿Cómo se controla ese ácido, este jugo gástrico? O sea, este jugo gástrico no puede estar eliminándose todo el tiempo. Hay células que lo captan, el cambio de pH de estas células, por ejemplo, las células D, si captan que su pH está menor a 3, pues se activa y van a liberar somatostatina. La somatostatina va a viajar por el torrente sanguíneo, la irrigación, se va a unir al receptor de somatostatina que está acoplado a una proteína G inhibitoria y esta va a inhibir al AMP cíclico, va a inhibir el aumento de calcio y va a inhibir la bomba de protones. ¿Quién más? ¿Quién más son los factores protectores? La ciclooxigenasa, ¿no? Habíamos visto en la clase del parcial que la ciclooxigenasa tipo 1 era una enzima que era protector de la mucosa gástrica, ¿ok? ¿Por qué? Se activa y genera prostaglandina E2 y 2, que tenían los receptores en estas células. La prostaglandina E2 tenía su receptor que estaba acoplado a proteína G inhibitoria y inhibía la secreción de jugo gástrico, ¿no? De la bomba de protones. La activación de la bomba de protones lo inhibe. Por otro lado, también tenía la prostaglandina I2, tenía su receptor en las células de la mucosa, en la célula epitelial, y aumentaba la secreción de este moco, ¿no? De este bicarbonato que recubría a la superficie de estas células, ¿no? Para protegerlo de este ácido clorhídrico. ¿Ok? Eso sería todo lo necesario que tenemos que repasar. Entonces, para el tratamiento, ¿no? Para la terapia de esta acidez gástrica, queremos evitar, ¿no? Para que no se genere úlceras, para disminuir los síntomas de reflujo gastroesofágico, de la pirosis, etcétera. Podemos bloquear la gastrina, podemos bloquear la histamina o la acetilcolina, pero el más usado, el más eficaz va a ser inhibir directamente a las bombas de protones, ¿no? Es eficaz en 90% en las 24 horas, o sea, disminuye el 90% de las secreciones del jugo gástrico en las 24 horas, que se genera en 24 horas. Entonces, tenemos acá la célula parietal, siempre donde está la bomba de protones, ¿no? Y pues tenemos los inhibidores de la bomba de protones que inhiben directamente a esta bomba. Tenemos a otros que son los antagonistas de la histamina, ¿no? Del receptor H2, que es dado por la histamina. Estos van a hacer un buen bloqueo, ¿no? De la secreción de jugo gástrico, bloqueando a la bomba de protones de forma indirecta.
y una eficacia del 70%, ¿no? A diferencia de la bomba de protones. O sea, disminuye un poco, pero se usa. Sirve. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya. Ya, eso sería todo por esta diapositiva. Entonces empezamos a explicar un poco sobre los inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Los IBP, los muy conocidos IBP. El IBP es un profármaco, ya acuérdense eso, chicos, es un profármaco. Entonces, es un fármaco que se administra de forma inactiva. Luego que llegue al sitio donde tiene que actuar, se activa por las enzimas que están en este lugar y se convierte en el fármaco activo, ¿no? En la sustancia activa. ¿En dónde se va a absorber? Fue pregunta de examen antes. Todos piensan cómo actúa en el estómago, ¿no? Uno piensa que se va a absorber acá, o sea, lo ingerimos, pasa por el esófago, llega al estómago y acá se va a absorber. Pero no, no se absorbe en este lugar. Pasa al estómago, va al duodeno, va a los intestinos y acá en el intestino es donde se va a absorber, al igual que muchos otros fármacos, ¿ok? Se absorbe en el intestino, luego pasa por la vena porta, ¿no? Va al hígado, va a la circulación sistémica y luego por la circulación sistémica llega al estómago y acá es donde se va a liberar en la luz del estómago y se va a activar por el ácido clorhídrico. Ya se activa por el ácido clorhídrico y luego funciona inhibiendo directamente a las bombas de protones. Va a ser una inhibición irreversible, entonces se une completamente a la bomba de protones y lo destruye, ¿ok? Lo inhibe completamente. Va a ser un enlace covalente. Y pues el efecto que se va a ver de esta bomba de protones no va a ser inmediato, ya nunca es inmediato, tipo, ay, siento reflujo, o sea, siento que como que la comida vuelve, ¿no? O sea, como que esos síntomas, ¿no? Tienes y tú tomas la bomba de protones, en los IBPs, y no se te va a ir en un segundo, o sea, tienes que tratarte ya 2 a 5 días aproximadamente como para que recién haga el efecto sistémico, ¿no? De los IBPs para tratar estos síntomas. Entonces, cuando ya estés con tratamiento ya a largo plazo, va a tener una muy buena eficacia, disminuyendo el 90% de la secreción del jugo gástrico en 24 horas. Luego podemos ver que la excreción es hepática, ¿no? ¿Qué más? Bueno, y acá tenemos a todos los IBPs, a los inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Todos los tipos, omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol, laveprazol. Todos estos se han creado, ¿no? Uno por uno, ¿no? Mejorando siempre la farmacocinética o tratando de mejorar siempre la farmacocinética para mejorar la administración al paciente. Por ejemplo, ¿no? La biodisponibilidad del omeprazol, 30-40%, en cambio el esomeprazol ya ha aumentado, ¿no? Se absorbe mucho más, 64-90%, entonces podemos ir disminuyendo la dosis del fármaco. Lansoprazol 80-85, ¿no? Está mejorando. Podemos mejorar también el tiempo, ¿no? De vida media, o sea, que dure más el fármaco en el plasma. Entonces, con eso nosotros podemos disminuir las veces que le vamos a dar el fármaco al paciente. O sea, tipo, ya no le damos 2 veces al día, sino solo una vez, etcétera, ¿no? El omeprazol es poquito, ¿no? Su vida media, en cambio, los otros como que dexlansoprazol pues, duran más, un poquito más. Todos van a ser excreción hepática, y así. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Indicaciones para las enfermedades que ya lo hemos mencionado: ERGE, úlcera activa, gastritis erosiva, dispepsia, gastropatía y AN. Un ratito, chicos. Eh, un momento. Ya, entonces, para esto se usa gastropatía por AINES. Habíamos dicho que los AINES pues inhiben al COX-1, ¿no? Y es por eso que son gastrolesivos, entonces se le puede dar a estos pacientes que toman AINES, sobre todo a los pacientes con adultos mayores, ¿no? Están tomando siempre IBPs. Mi abuelita toma. Efectos adversos: náuseas, dolor abdominal, estreñimiento, flatulencias, diarrea, osteoporosis, ¿no? Pregunta de examen. Entonces, interacciones farmacológicas: warfarina, clopidogrel, diazepam. Eso sería todo con los IBPs, ¿no? El más usado, omeprazol, como siempre. Dosis de administración,
dependiendo, ¿no?, de la cantidad de la tableta que tiene, pero 20 a 40 miligramos. Hay de varias presentaciones. Me parece que hay una presentación de 20 miligramos, una tableta, o 40 miligramos. Eso. ¿Qué más? Siguiente grupo de los que inhiben a la bomba de protones de forma indirecta, vamos a ver las antagonistas de receptores de histamina 2, ¿ya? De histaminérgico tipo 2. Entonces, la histamina habíamos dicho que era un factor, ¿no?, para aumentar la actividad de la bomba de protones. Entonces, nosotros vamos a antagonizar a este receptor. ¿Con quiénes? Tenemos acá la cimetidina, famotidina, nisatidina y la ranitidina, ¿no? Se escucha relativamente en la práctica clínica, ranitidina. Como ya hemos mencionado, la eficacia de estos antagonistas de receptores de H2, la ranitidina, es un poquito menos, ¿no?, que los IBPs. Van a suprimir el 70% de la secreción del jugo gástrico en 24 horas. Van a inhiben la producción del ácido a competir de manera reversiblemente, ¿no? A diferencia de los IBPs que hacían una acción irreversible, tipo un poquito más potente, ellos van a hacer una acción irreversible, ¿no? ¿Qué más? Se tiene que tener cuidado con los pacientes con disfunción renal, ya que ellos se van a metabolizar, ¿no? Por el riñón se van a eliminar por el riñón, a diferencia de los IBPs. ¿Y por qué se utiliza estos, no? A comparación del omeprazol. El omeprazol por vía oral es muy barato, es el de la primera elección, ¿no?, de los fármacos que inhiben la bomba de protones, pero la ranitidina por vía oral es un poquito más caro, ¿ya? Pero por vía endovenosa, cuando tú le administras a pacientes que están hospitalizados y necesitan IVP, o bueno, fármacos, ¿no?, que inhiban la secreción gástrica, pues le conviene más usar ranitidina porque el costo de administración por vía endovenosa es más barato en estos fármacos. Entonces, indicación para cicatrización de úlceras gástricas, duodenales, RG no complicadas y prevenir úlceras por estrés. Efectos adversos son escasos, ¿no? No aparecen mucho. Diarrea, cefalea, somnolencia, ¿no? Porque son receptores, estamos antagonizando a receptores histaminérgicos. Efectos del sistema nervioso central también son menos comunes, pero puede haber confusión, delirio y alucinación. Pues cruza la placenta, entonces no se da en pacientes embarazadas, no se da en pacientes que están lactando. Acuérdense de los efectos adversos de estos dos fármacos, IBPs y antagonistas de los receptores histaminérgicos, tolerancia y el efecto del rebote. Ya puede generar tolerancia, o sea que el paciente no se controle, ¿no? No se controle bien con el médico y pues necesite cada vez más dosis como para que haga un mismo efecto. ¿Qué más? El efecto de rebote, o sea que tú no puedes dejar de tomar IBP bruscamente, porque los síntomas que ya tú tenías antes de tomar estos fármacos y que se estaban controlando pueden reaparecer. El efecto de rebote es esto, que puedan reaparecer los síntomas, ¿no? De las úlceras, del dolor, de la dispepsia, etcétera. Ah, entonces, tener cuidado con eso, ¿no? Siempre cuando se quiere quitar el tratamiento, se tiene que quitar de forma progresiva. Así se administraba 2 veces al día, administrado solo una vez, disminuir la dosis, darle la mitad de la tableta, etcétera. ¿Qué más podemos mencionar acá? Los fármacos que actúan de defensa de la mucosa, o sea, ellos eran los que inhibían, ¿no?, el factor como que dañino para la mucosa del estómago, ¿no? Los que inhibían la secreción del ácido clorhídrico. Ellos van a ser los que defienden la mucosa, la pared de la mucosa, misoprostol y sucralfato. ¿Ok? Ambos van a tener que ver con las prostaglandinas. Habíamos visto que las prostaglandinas E2 y I2 eran prostaglandinas que protegían a la mucosa gástrica, ¿no? Las prostaglandinas se generaban por la vía de ciclooxigenasa, tenían sus receptores y esta en la célula parietal hacía una inhibición, ¿no? Estaba acoplada a la proteína G inhibitoria, inhibía el AMP cíclico, inhibía la secreción de ácido clorhídrico, inhibiendo la bomba de protones. ¿Qué más? La prostaglandina I2, ¿no? En la célula epitelial superficial, en la célula mucosa, lo que generaba es más moco, más bicarbonato, ¿no? Que era la capita necesaria, ¿no? Para proteger a estas células del ácido clorhídrico. Entonces, estos fármacos, ¿qué son? Misoprostol es un análogo sintético de la prostaglandina E2 e I2, ¿ok? Y pues
hace más función, ¿no? En estos receptores, protegiendo la mucosa gástrica. Indicación, prevenir la lesión de la mucosa inducida por AINES. Efectos adversos se ven poco, ¿no? Diarrea, dolor abdominal. Puede exacerbar, ¿no? Ciertas enfermedades intestinales. Y está contraindicado en el embarazo, ¿no? No sé si han escuchado, el misoprostol es un fármaco abortivo, ¿no? Aumenta las contracciones del útero por los receptores, ¿no? Los receptores de prostaglandinas que están en el músculo liso y puede generar aborto. Entonces, pacientes que están embarazadas obviamente no pueden tomar esto. Sucralfato, la misma. Ellos van a inhibir la hidrólisis de las proteínas de la mucosa por la pepsina, protege, ¿no? A la mucosa que está recubierto, que recubre, ¿no? Estas células y aumenta la cantidad de prostaglandinas en este lugar. Entonces va a ser lo mismo que el bisoprostol. Se usa para profilaxis de úlceras por estrés, mucositis oral, gastropatía por reflujo biliar, proctitis y úlcera rectal, etc. Acá está el resumen, ¿no? En este cuadrito están todos los efectos que van a hacer estos dos grupos de fármacos, o bueno, estos dos fármacos. ¿Qué hacen? Aumentan el flujo sanguíneo, ¿no? Las prostaglandinas también tenían un efecto en los vasos sanguíneos de dilatar a los vasos sanguíneos. Entonces, aumentan el flujo de vaso sanguíneo que estaba em, irrigando al estómago. Entonces, si hay una úlcera ya, una cicatriz ya hecha, pues genera, o sea, ayuda a que se mejore, ¿no? Esa cicatriz, ayuda a la regeneración de la mucosa, aumentando el flujo sanguíneo. Genera más moco, inhibe la secreción de ácido clorhídrico, ambos fármacos, y aumenta la secreción de bicarbonato. O sea, son muy buenos fármacos. Actúan sobre las úlceras, ¿no? ¿Quién más? Tenemos acá a los alginatos. Primero vamos a hablar de este fármaco, que su mecanismo de acción es como que súper fácil. Son algas, son como, se sacan de sustancia de algas, van a generar como bolsas protectoras. Se da por vía oral y no es que inhiban el ácido, no es que inhiban la bomba de protones, no hacen nada de eso. Simplemente se usa para controlar los síntomas de reflujo gastroesofágico, formando bolsitas, o sea, van a generar como que tomas generan como unas bolsitas dentro del estómago que tapa el orificio, ¿no? Que conectaba el esófago con el estómago, ¿ok? Entonces ya el reflujo pues ya no pasa, lo bloquea, ¿ya? Esos son los alginatos. Tenemos acá el bismuto, ¿no? Otro fármaco muy importante, no sé si lo han escuchado. Lo venden también como fármaco para ¿cómo se llama esto? Para la indigestión, o sea, cuando te da indigestión, venden como que estos sobrecitos rosados de bismuto, de sales de bismuto, que lo masticas y se supone que te hace sentir bien. Ese mecanismo de acción no lo vamos a mencionar hoy porque no es el tema principal. El bismuto, aparte de que se usa para la indigestión, ¿no? En la práctica clínica, va a ser un protector de la mucosa gástrica, incrementando la síntesis de prostaglandinas a nivel de la mucosa gástrica, ¿ok? Aumenta la producción del bicarbonato, ¿no? Aumentando la prostaglandinas, generaba eso, ¿no? Protege la mucosa. Otro dato muy importante y característico del bismuto, que tiene una actividad antibacteriana, ¿ya? ¿Ok? Van a inhibir el crecimiento de las bacterias en este caso, Helicobacter pylori, ¿ya? Entonces, es muy usado para tratamiento que pacientes que tienen gastritis por Helicobacter pylori, ¿no? Y la causa más frecuente de gastritis es Helicobacter pylori, entonces, pues, es muy usado. Junto con antibióticos que inhiben directamente al Helicobacter pylori, pues se le puede dar bismuto. Efectos adversos, oscurecimiento de las heces y se usa junto con los IBPs. Antiácidos, ¿ya? Los antiácidos simplemente son fármacos, ¿no? De naturaleza alcalina, ¿no? Bicarbonato de sodio, bicarbonato de calcio, malgaldrato de magnesio, de aluminio, ¿no? Son fármacos que van a utilizarse para neutralizar al H, ¿no? Al protón, al hidrogenión que se ha generado en el jugo gástrico, o sea, va a disminuir, ¿no? Sus efectos dañinos del ácido clorhídrico. Solo eso, chicos, eleva el pH, ¿no? Porque son alcalinos, son características de base y neutraliza el H del ácido clorhídrico. Y pues se puede usar, ¿no? Por una acción rápida que tiene, ¿no? Simplemente neutralizar al jugo gástrico.
Entonces, chicos, terminamos con todos los fármacos que protegían, se supone, ¿no? A la mucosa gástrica, ¿no? Sea inhibiendo la bomba de protones o sea haciendo más factores que protegen, ¿no? A la mucosa gástrica, aumentando las prostaglandinas, etcétera. Lo repasan. Entonces, vamos a hablar ahora de tratamiento para la alteración de la motilidad gastrointestinal. Entonces, se va a usar más estos en pacientes que están estreñidos. Entonces, vamos a saltarnos unos PPTs antes para hablar sobre el tratamiento del estreñimiento. El tratamiento del estreñimiento, tú no le vas a dar de frente fármacos que activen la motilidad intestinal, ¿no? O sea, no le vas a dar de frente para que se muevan los intestinos y que defeque el paciente, sino primero vas a intentar ayudándole a aumentar la microbiota intestinal. ¿Con qué? Con fibras dietéticas, con suplemento dietético, ¿no? Se le da esto, la fibra, ya sabemos que la microbiota intestinal necesita fibras, ¿no? Para alimentarse y para mejorar, ¿no? El ambiente del intestino y así nosotros podemos ablandar las heces, ¿no? Y no generar estreñimiento, entonces. Ah, primero, paciente con estreñimiento se le da fibras dietéticas. Si no funciona eso, pues le podemos dar laxantes osmóticos, que también tienen que ver con ablandar las heces, suavizantes de heces, laxantes estimulantes, que ya como que es un poquito más, genera daño, ¿no? Cierto daño en la mucosa del colon. Y último, damos procinéticos, ¿no? Ya fármacos que aumentan la motilidad intestinal, ¿ok? Procinéticos. En las preguntas del examen en los bancos veo mucho de eso, o sea, uno de ellos, no veo muchos, pero una pregunta les van a venir de esto, sobre las fibras dietéticas, sobre los laxantes estimulantes, uno de ellos, o tal vez otro de esta tabla, entonces por eso les dejo la tabla acá. Fibra dietética, ¿qué tenemos acá? Al salvado de trigo, a la resina, ¿no? O acá también tenemos a la metilcelulosa. Son productos de ácidos grasos de cadena corta, que son tróficos en el epitelio del colon, o sea, que actúan más en el epitelio del colon y lo que genera es aumento de esta microbiota intestinal, ¿no? Para que esta microbiota se alimente con esas fibras. Eso ayuda a mejorar el ambiente del colon y pues a que ayude a suavizar más, ¿no? La microbiota de las heces. Primer grupo de fármacos que se puede dar. Luego agentes suavizantes de heces como el docusato, el aceite mineral, ¿no? También pues ablanda, ¿no? Las heces, disminuye la tensión superficial que estaba en las heces y pues hablando de las heces. Agentes osmóticos activos, habíamos visto, ¿no? La ósmosis, la clase pasada, ¿no? El pase de agua de un sitio donde hay no, perdón, menos concentración a más concentración. Entonces, ¿qué hacen estos agentes osmóticos? Jalan agua hacia la luz del intestino, ablandando las heces. ¿Quiénes tenemos acá? Al polietilenglicol, laxantes salinos de magnesio, lactulosa, sorbitol. Por ejemplo, el polietil, no, perdón, ¿cuál era? La lactulosa, ¿no? Se usa en combinación con tratamiento para del opioides, ¿no? El opioides habíamos visto que era un fármaco que generaba bastante estreñimiento, ¿no? Como su efecto adverso. Sobre todo en pacientes ya adultos mayores que le da opioides, pues deberíamos darle lactulosa también porque suele estreñir, ¿no? A estos pacientes. Sorbitol también es muy usado, polietilenglicol también usado acá para la limpieza del colon antes de los exámenes de colonoscopía. Laxantes estimulantes, ¿no? Entonces acá tenemos los que inducen a una inflamación y jalan agua. Cuando hay un proceso inflamatorio, ya hemos visto, ¿no? Todo el proceso inflamatorio, ¿no? Cuando cualquier proceso inflamatorio va a haber un aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos, va a haber exudado, ¿no? Va a haber pase de agua de los vasos sanguíneos hacia el tejido, ¿no? Y entonces esta inflamación va a jalar agua, jala agua hacia las heces y ablanda las heces. Entonces ya como que va a ser un poquito más dañino, ¿no? Para la mucosa del intestino, pero que ayuda a ablandar las heces. Tenemos acá a los bisacodilo, picosulfato, laxantes de antraquinona, aceite de ricino, glicerina, ¿no? Son como que estimulantes, ¿no? O sea, dañan, ¿no? Como que dañan un poquito el intestino, el, la mucosa del intestino. Entonces, pues, estos son los fármacos que se da de forma
de primera, ¿no? A pacientes que no pueden defecar bien. Y pues ya último, se le puede dar estos fármacos procinéticos que vamos a ver ahorita. Estos fármacos van a aumentar la motilidad gastrointestinal para que el paciente defeque bien. Tenemos acá los agentes procinéticos, ¿no? Antagonistas de los receptores de dopamina, agonistas de receptores de serotonina y agonistas de los receptores de motilina, ¿no? La motilina. ¿Cuáles son los que aumentan la contracción intestinal? Tenemos a estos agentes, ¿no? Al plexo gastrointestinal, a la acetilcolina, sustancia P, serotonina, motilina. Vamos a ver que el intestino va a estar irrigado, ¿no? Por el sistema nervioso parasimpático, por el simpático, ya sabemos. El sistema parasimpático era el que generaba contracción de los músculos, ¿no? Aumentaba la contracción de los músculos y ayudaba a la digestión, ¿no? El sistema parasimpático era el sistema de descanso, de digestión. Entonces, eso hacía el sistema parasimpático y va a irrigar a toda la mucosa y las capas de los músculos del intestino. Y podemos ver, ¿no? Que en el intestino, la pared intestinal, pues está hecha por varias capas, la mucosa, la submucosa, la muscularis de la mucosa, el músculo circular y la capa del músculo longitudinal. Entonces, en esta mucosa vamos a tener estos quimiorreceptores, mecanorreceptores que captan, ¿no? La entrada de los alimentos, dan información a los ganglios, ¿no? A estas conexiones de los nervios para que aumente la motilidad intestinal. Acá lo que quiero que se queden es que el mismo intestino, o sea, obviamente va a estar irrigado, ¿no? Por el sistema parasimpático, por el sistema nervioso autónomo, pero ellos solitos van a generar como que una red de nervios, ¿no? Que se activan ellos solitos, o sea, no necesitan siempre la ayuda del sistema autónomo. Entonces, estas son las sustancias que aumentan la motilidad, la contracción intestinal y factores que disminuyen la contracción, pues es la noradrenalina, ¿no? El sistema simpático y de forma indirecta la dopamina. Luego lo vamos a ver. Es lo que les estaba comentando, ¿no? El sistema nervioso entérico es un sistema que hace solo las paredes, ¿no? Del intestino, genera como un circuito en donde hay muchos ganglios, ¿no? Que se conectan, hay ganglios dopaminérgicos, receptores de serotonina por acá, que ellos mismos se regulan la contracción muscular, ¿no? Del intestino. El sistema nervioso entérico, que no necesita, no es independiente de la estimulación del sistema nervioso autónomo. No tiene nada que ver con el sistema parasimpático. Entonces, ¿qué va a ocurrir en estos plexos, ¿no? En estas conexiones nerviosas? Nosotros vamos a querer antagonizar a los receptores de dopamina. Habíamos dicho que uno de los efectos que disminuye la contracción es la dopamina. Entonces, queremos antagonizar a la dopamina para que aumente la contracción del intestino, ¿verdad? Primer grupo de fármacos, los antagonistas de receptores de dopamina. Tenemos acá la metoclopramida y a la domperidona. ¿Ok? La metoclopramina van a ser antagonistas de receptores de dopamina D2, ¿ok? La D2, ¿ok? ¿Qué más hace? Agonismo de receptores de HT4 y antagonismo de los receptores HT3, que son receptores de serotonina. ¿Cómo es esto? Acá vemos esta imagen que nos habla de la conexión, ¿no? De los nervios, de los ganglios, que está en el músculo liso. Acá tenemos la pared, ¿no? Del músculo liso del intestino, donde tiene receptores, ¿no? Muscarínicos, ¿no? Que hace efecto de la acetilcolina. Acá hay varias inervaciones. Por ejemplo, tenemos acá la neurona dopaminérgica, en donde eh, ¿cómo se llama esto? Inerva a este ganglio que secreta acetilcolina. Ya, esta acetilcolina se supone que tenía que secretar, este nervio o este ganglio tenía que secretar acetilcolina para que haya motilidad intestinal. Pero acá la neurona dopaminérgica va a actuar de forma negativa en este ganglio, en este nivel, y va a inhibir la secreción de acetilcolina de este nervio, ¿ok? ¿Qué más? Receptor serotonina tipo 4, ¿no? Ellos van a activarse y van a actuar secretando acetilcolina, que va a activar a este ganglio y este ganglio va a secretar acetilcolina para la motilidad. Entonces, el receptor T4, HT4 va a ser un factor para aumentar la motilidad intestinal. Pero por otro lado, el receptor de serotonina tipo 3 va a antagonizar ya este efecto, va a inhibir al ganglio, entonces ya no va a secretarse acetilcolina. Entonces,
estos fármacos metoclopramida va a tener tres acciones, ¿no? Primera acción principal que se tienen que acordar, antagonistas de receptores de dopamina D2. Luego va a agonizar el receptor HT4, ¿no? De la serotonina, que era un factor que aumentaba la secreción de acetilcolina. Por otro lado, vamos a antagonizar el receptor HT3, que inhibía la secreción de acetilcolina, ¿no? Vamos a antagonizarlo. Este va a generar un efecto antiemético. Se usa bastante como fármacos para inhibir las náuseas, ¿no? Los vómitos en el paciente. Se puede indicar para gastroparesias, por procedimientos médicos, para procedimientos médicos, diagnósticos, para disminuir la náusea, el vómito, ¿no? Efectos adversos extrapiramidales. Como estamos modificando, ¿no? Los receptores dopaminérgicos, ¿no? Puede ir a ese sistema nervioso central y generar estos efectos de parkinsonismo, ¿no? Donde puede haber espasmo facial, distonías, puede haber galactorrea, ¿no? Que es la secreción de leche de las mamas en las mujeres que no están gestando. ¿Por qué? La dopamina era una de las sustancias que inhibía la generación de prolactina, ¿no? Que era la hormona que generaba leche. Entonces, si inhibimos la dopamina, puede aumentar, ¿no? La cantidad de prolactina y dar estos como que efectos al paciente. Galactorrea. La doperidona, lo mismo, ¿no? Tiene una exclusiva función, ¿no? En inhibir los receptores de D2. No va a tener efectos extrapiramidales, no va a ir al sistema nervioso central porque no cruza la barrera hematoencefálica, no inhibe la emesis, puede aumentar la temperatura y puede generar liberación de prolactina, ¿no? Y el riesgo puede verse riesgo de arritmias y galactorrea, como ya lo hemos visto. Entonces, acá, los agonistas de receptores de serotonina, ¿no? Cisaprida y prucaloprida. Habíamos visto, ¿no? Que en esta inervación, ¿no? Del mismo intestino, pues tenía que ver también la serotonina, ¿no? Sobre todo el receptor HT4. El receptor HT4 era un receptor presináptico, ¿no? De los ganglios que generaban acetilcolina. Si agonizamos, ¿no? Si exacerbamos la acción de este receptor de serotonina HT4, cisaprida y metoclopramida, van a agonizarlo y va a aumentar la secreción de acetilcolina que va a actuar en el receptor muscarínico tipo 3, aumentando la contracción. ¿Sí? Entonces, agonista HT4 que estimula la actividad de la adeniciclasa de las neuronas, ¿no? Generando acetilcolina. Antagonistas de la HT3 no tiene dos funciones la cisaprida. En cambio, la prucalopida pues va a ser específico de la HT4. Se usa para estreñimientos crónicos, ¿no? Ya. Último grupo de fármacos que vamos a ver hoy, chicos. Último PPT, agonistas de la motilina. Simplemente es una hormona que se secreta en el tracto gastrointestinal que aumenta la contractibilidad, ¿no? Del músculo liso del tracto gastrointestinal. Entonces, aumenta, ¿no? La contracción, que es lo que queríamos, ¿no? Del intestino. Acuérdense también, lo vamos a repasar cuando vayamos a ver antibióticos, ¿no? Que es un tema bastante larguito. La eritromicina, ¿no? Que es un tipo de antibiótico, va a tener efectos similares a la motilina, entonces aumenta también las contracciones del intestino. Se puede usar para gastroparesias diabéticas, ¿no? O para eliminar residuos que no se pudieron digerir bien. Eso sería todo, chicos, con el tema de hoy. Terminamos. Vamos a terminar la grabación. Y pues último vamos a pasar el postes para su asistencia.